en la filosofía alemana del siglo XVIII, digamos hasta por lo menos de los dos tercios, o tres cuartos más bien, del siglo XVIII, la filosofía de Leibniz es el marco teórico que permanece firme, que permanece como el fondo en el cual se sitúan todos los diversos pensadores, docentes de filosofía, escritores de filosofía, salvo, digo todos, no es verdad, persiste, aunque va disminuyendo a lo largo del siglo, un sector recalcitrante del viejo aristotelismo, la filosofía aristotélico-escolástica, que asociamos normalmente a la Iglesia Católica, y ciertamente no sin fundamento, pero en los países protestantes también esa filosofía persiste con un rango de oficialidad en las universidades, solo que descatolizada y por tanto las figuras medievales pasan a segundo plano y el fondo aristotélico persiste. Y eso es todavía oficial en gran parte de la universidad alemana, no solo a lo largo del siglo XVII, sino de una parte del XVIII. Frente a ello se erige y avanza con ímpetu, con fuerza huracanada, el racionalismo, que es la filosofía de la Ilustración, leibniziana, cuyo compilador, sistematizador, heterodoxo desde el punto de vista del pensamiento estricto de Leibniz, pero no por ello de menor fidelidad en cuanto al espíritu, en cuanto al meollo de la filosofía leibniziana. Este sistematizador es Christian Wolff, un filósofo un tanto menospreciado por las historias de la filosofía que ven en él un vulgarizador. No, no es un vulgarizador, es un sistematizador. Leibniz no sacó tiempo, ni tenía tampoco el talante de elaborar una filosofía sistemática. Su obra queda plasmada en un montón de opúsculos, de correspondencia, de artículos, de anotaciones manuscritas. Los únicos dos ensayos largos en francés, uno no publicado durante su vida, los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, y el otro, los ensayos de Teodicea, del año 1710, publicado anónimamente. Bueno, pues eran obras, no eran obras de exposición sistemática de sus propias ideas, eran obras de polémica. Los ensayos de Teodicea, principalmente contra Pierre Bell, su crítica del teísmo, que bueno, inspirada en su propio fideísmo, pero con una impregnación o un olor a ateísmo. En realidad, Pierre Bell seguramente era un protestante, hugonote, exiliado en Holanda, cuando, después de la revocación del edicto de Nantes por Luis XIV en 1685, tuvieron que huir de Francia cientos de miles de protestantes que se refugiaron en diversos países protestantes. Uno de ellos fue Pierre Bell, y Pierre Bell emprendió una crítica del racionalismo teísta,
teóricamente desde su postura fideísta, solo por la fe se puede conocer la existencia de Dios, que desafía la razón nos lleva a negarla. Pero claro, se sospechó que en el fondo su actitud era próxima al ateísmo. Bueno, los ensayos de Teodicea es una obra compleja, magnífica, interesantísima, muy bien escrita además. Leibniz es un grandísimo, tiene el don de la pluma, tiene el don de escribir bien, de manera amena, atractiva, popularizada. Bueno, los ensayos de Teodicea es una obra muy amplia, de muy amplio contenido, pero podemos entender que el principal hilo conductor es la respuesta a Bell, a Pierre Bell. Y los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano es una respuesta a Locke, a John Locke, que como se murió John Locke cuando la obra de Leibniz estaba terminándose, Leibniz decidió no publicarla, porque Locke no tendría, Locke fallecido no tendría posibilidad de contestar lo que él quería. Era un debate, un intercambio, que es lo que le gustaba, y con los muertos pues no se puede debatir. De manera que Leibniz deja su obra dispersa y quien se va a encargar de sistematizarla es Christian Wolff. Se ha dicho que las coincidencias de Wolff con Leibniz son superficiales. Parece muy osada esa afirmación. Es verdad que Locke no sigue obsequiosa o servilmente a Leibniz. Por ejemplo, Leibniz elabora la teoría del principio de armonía preestablecida, de manera que entre las mónadas no haya comunicación. Niega la acción causal de una mónada sobre otra. Por el contrario, Wolff la admite. Wolff admite la armonía preestablecida en otro sentido, y es que la acción e interacción de unas mónadas sobre otras está toda ella planificada, armonizada, de manera preestablecida, según un plan providencial, para asegurar con esa acción causal y la reacción y la acción recíproca un cosmos que obedezca a otro principio de la filosofía leibniziana, el principio de optimalidad o maximalidad. El cosmos ha de plasmar, materializar el máximo de entidad o realidad. Bueno, la sistematización de Wolff constituye el telón de fondo, el marco de toda la filosofía alemana, hasta 1760 u 80, diría yo. Pero nadie, Baumgarten, Lambert, Lessing, por supuesto, después Hartmann, Jacobi, nadie es un ortodoxo Leibniz-Wolffiano. Todos toman ese trasfondo, el propio Kant, e incluso ahora mismo voy a hablar de el principal adversario, dejo de lado los viejos aristotélicos, digamos, un poco oxidados, un poco avejentados, que están un poco arrinconados, que están perdiendo credibilidad y visibilidad. El principal adversario de esa filosofía de Leibniz-Wolff es Crusius, de quien ya hablé, que había nacido 12 años antes de Kant, pero que fue famosísimo mucho antes de Kant. Y Crusius es el verdadero gran adversario de esa filosofía racionalista,
porque Crusius es un antirracionalista, es un filósofo pietista. Bueno, yo ya he hablado del pietismo en 2 episodios anteriores. Baste decir que es una corriente espiritualista del luteranismo, aunque su fidelidad al pensamiento de Lutero puede dudarse. Por ejemplo, el énfasis que los pietistas ponen en el libre albedrío humano y divino, pero particularmente el humano, es problemático, es dudoso cuánto se ajuste al pensamiento de Lutero, quien en su obra De Servo Arbitrio, polémica contra Erasmo, 1525, había menospreciado y prácticamente ninguneado el libre arbitrio o albedrío humano, diciendo que era nulo, en todo caso inservible. La voluntad humana, el albedrío humano, estaba al albur de ser montado como un caballo que es montado por un jinete. Si el jinete es Dios, con las riendas lo lleva al bien, y si es el demonio, lo lleva al mal, irresistiblemente. El hombre está en manos es el caballo que no tiene otro remedio que someterse a un jinete o al otro. Por tanto, no hay iniciativa del libre albedrío humano. Mientras que los pietistas insisten en el libre albedrío humano. Es una corriente antirracionalista. Ve un gran peligro para la fe, 2 grandes peligros a juicio del pietismo. Primer peligro, el luteranismo, el viejo luteranismo de los pastores y profesores de teología esclerotizado, anquilosado, formulario, desvitalizado, sin ímpetu, sin entusiasmo, sin verdadera adhesión de la mente, del alma humana, del corazón, a la gracia, a la salvación, a la redención de Jesucristo. Una actitud formularia de la mera fe, sin entusiasmo. Y ese es un peligro. Y otro peligro para el pietismo es el racionalismo, que trata de racionalizar y que es representado por Leibniz, que con el principio de razón suficiente considera que todo tiene un porqué y en cierto sentido reduce las verdades contingentes a verdades necesarias, y de ese modo niega que las decisiones arbitrarias de Dios, que Dios toma decisiones porque le da la gana. Bueno, eso lo niega Leibniz. Considera que Dios toma cualquier decisión porque su entendimiento le hace ver que eso es lo mejor, y sería contrario a su propia naturaleza divina no seguir esa pauta. Y por tanto, diga, aunque Leibniz lo trate de negar o trate de formularlo de otro modo, pero en el fondo lo que sostiene es que toda verdad, en el fondo, es necesaria, aunque él no lo diga así. Vale, eso lo ve un peligro el pietismo, y mayor peligro si cabe que toda decisión humana se siga forzosamente de la esencia individual de cada uno, de manera necesaria, de manera que puesta esa esencia individual, inexorablemente se van a seguir cada una de las decisiones del individuo. Eso ve un peligro para la religión, y Crusius es el filósofo que encarna esa reacción pietista, espiritualista, indeterminista, antirracionalista, y va a ser un filósofo decisivo. Pero incluso Crusius,
no rompe de manera total, absoluta, con el marco doctrinal y conceptual de Leibniz-Wolf, sino que lo preserva o lo admite hasta cierto punto en cuanto sea compatible con las ideas del pietismo, con los impulsos, con las tendencias del pietismo, y siempre y cuando sea ese marco modificado. Bueno, pues esa modificación Crusius la va a hacer en varios... Bueno, va a llevar a cabo una modificación amplia que será tremendamente influyente, y lo va a ser en el propio Kant, como vamos a ver. Por de pronto, al principio de razón suficiente de Leibniz le opone el principio de razón determinante. Crusius distingue razón suficiente, que basta. Primero, cuando traducimos al español razón, el sustantivo alemán es Grund, y Grund significa fundamento. De manera que el principio de razón suficiente, en alemán, se dice también principio de fundamento suficiente. El principio de fundamento suficiente nos dice que para que algo sea verdad o exista, tiene que haber un porqué, o sea, una razón que baste para que eso sea verdad o exista. Bueno, pues Crusius va a distinguir entre la verdad y la existencia, y va a decir, desde luego, para que sea verdad algo, tiene que haber un fundamento suficiente. Pero para que exista, tiene que haber no solo un fundamento suficiente, sino un fundamento determinante. Es decir, un fundamento que no solo permita ser suficiente, es que baste con eso. Bien, pero el bastar no es, piensa Crusius, determinar. Por ejemplo, las decisiones divinas tienen un fundamento suficiente en la bondad de Dios. Dios, por su bondad, podría no crear, pero es bondadoso y quiere hacer participar a otros entes de su ser, del ser. Es un don del ser gratuito, que lo hace por bondad. Esa bondad es una razón que basta, pero lo que no determina. Es decir, Dios no está necesitado, compelido por esa razón suficiente, por ese fundamento suficiente a obrar, a decidir, a crear, ni menos aún está compelido, necesitado a crear esto en vez de lo otro, a crear este mundo en vez de otro mundo. La existencia necesita una razón determinante. Lo contingente necesita una razón determinante. La existencia contingente necesita una razón determinante. Razón determinante no solo para la existencia, sino para la mera posibilidad de existir. Crusius distingue la posibilidad abstracta, que para él es la de Leibniz, la de la esencia. Algo es abstractamente, conceptualmente posible si no es demostrable su imposibilidad, digamos, para simplificar, si no es contradictorio, pero eso no lo convierte en factible, en que de veras pueda venir a la existencia. Para Leibniz sí, ya lo veíamos, todo posible tiene un conatus ad existendum. Eso lo sabemos por un importantísimo apunte manuscrito de Leibniz del año 1676, al finalísimo de su
estancia cuatrienal en París, cuando por circunstancias económicas tiene que abandonar la capital francesa y irse a Hannover, que lo hace con desgana, pero porque no le queda otra. Y esos meses finales son muy fructíferos, son muy fecundos, y escribe algunos brillantísimos apuntes que luego están dispersos en su obra posterior, pero que no aparecen nunca en su obra publicada. Entre otros, esta definición de la existencia como la composibilidad con el orden de cosas que conjuntamente implementa el máximo de entidad. Con lo cual, la labor de Dios como creador es la de un funcionario ejecutante. Dios se encuentra en los órdenes de cosas posibles con uno que ya tiene la existencia definicionalmente y constata, ratifica o pone su sello, su visto bueno, y esa es la obra de la creación. Por eso dice, lamenta Gilson que Leibniz admita la creación divina, pero la reduzca a un mero trámite, la reduzca bueno, a lo indispensable. Y claro, eso va completamente en contra del espíritu del pietismo, y para el pietismo y por tanto para Crusius no es así. Y Crusius va a decir, una cosa es la posibilidad abstracta, conceptual, y otra cosa es la posibilidad existencial. La existencia actual está precedida por la existencia posible, y la existencia posible está precedida por la existencia de algo. Por tanto, una existencia, está presupuesta en la mera posibilidad real de cualquier ente contingente. Cualquier ente contingente, cualquiera de nosotros que somos contingentes, no salta de su posibilidad esencial, abstracta, conceptual, a la existencia actual, sino que hay algo intermedio que es su posibilidad existencial o su existencia posible, es decir, su posibilidad concreta, su factibilidad. Pero solo es factible si es causable, y solo es causable si existe algo que lo pueda causar directa o indirectamente, y en última instancia la causa última, que es Dios. De manera que la posibilidad concreta de cualquier ente contingente radica en la existencia de Dios. La existencia no surge, no brota de la esencia. Bueno, pues llega Kant en el año 1763, año en que va a escribir y publicar dos textos en alemán. El uso del alemán es una muestra del declive del latín. Unos decenios antes, cuando es nombrado Wolf catedrático de la Universidad de Halle, escribe su obra, su sistematización del sistema Leibniz-Wolfiano en latín, y se dan cuenta de que sus alumnos no están capacitados no es que no lean el latín, claro, pero no lo leen con soltura suficiente como para verdaderamente todos esos conceptos difíciles asimilarlos. Y entonces Wolf tiene que hacer un vocabulario alemán, e inventar el alemán filosófico, que no existía. Entonces hace un inventario de conceptos expresados en latín,
y acuña locuciones alemanas para traducirlos. Y traduce al alemán, o escribe después en alemán su obra. ¿En qué momento empieza la docencia a hacerse en alemán? No lo sé. Pero las principales disertaciones siguen escribiéndose y pronunciándose en latín. El propio Kant, al llegar al año 63, ya ha presentado una pluralidad de trabajos y disertaciones en latín, la disertación para obtener el título de doctor, la disertación para obtener la venia docendi o legendi en el año 55, o sea, para ser nombrado privatdocent de la universidad. Unos años después, en el 59, otra disertación sobre la optimalidad del mundo, todavía bastante ortodoxa en su espíritu leibniziano, que presentó para ser profesor extraordinario. No lo consiguió porque le dieron la plaza a Buch, que era su contrincante, y después, cuando finalmente Kant obtenga la plaza de profesor extraordinario en el año 1770, pronunciará otra disertación en latín de mundi, sensibilis atque intelligibilis ordine, que presentará en latín. Y esas disertaciones no solo hay que escribirlas, presentarlas, sino defenderlas en un debate público con unos oponentes en latín. El debate se hace en latín. Bueno, pero en el año 63 estamos a medio camino entre el intento que había hecho Kant, en el 59 para obtener el profesorado, y 11 años después en que lo obtendrá en el año 70. En el año 63 presenta dos escritos. Uno, el único fundamento posible para demostrar la existencia de Dios, que es el que nos interesa, y otro muy interesante sobre la introducción de cantidad o magnitud negativa en filosofía. Bueno, es una obra muy interesante donde dice que en cualquier ser de la naturaleza, en cualquier ente de la naturaleza, puede haber tendencias opuestas, pero eso no implica contradicción alguna. Por ejemplo, atracción y repulsión. Hay una tendencia atractiva, que es el fundamento de la gravitación universal de Newton, y hay una tendencia repulsiva, que es el fundamento de la impenetrabilidad. Si no existiera la fuerza repulsiva, al colisionar dos objetos, se penetrarían el uno y el otro. Pero cualquier objeto opone una resistencia a ser penetrado. Claro, ustedes dirán, bueno, cualquier objeto sólido, pero no fluido. Bueno, pienso que pensemos en la confluencia de los océanos Pacífico y Atlántico, bueno, y 3 océanos, el glacial Antártico, al sur del Cabo de Hornos. Bueno, pues saben ustedes que es una zona de enorme turbulencia, y que en una zona, en un espacio, las aguas del Atlántico están separadas de las del Pacífico, oponen resistencia las unas a las otras, hasta que esa resistencia acaba diluyéndose y acaban mezclándose. O en la desembocadura de los ríos. Bueno, lo que Kant no tiene en cuenta es que en la medida en que hay atracción, no hay repulsión. Y en la medida en que hay repulsión, no hay atracción.
Y por tanto, que si existen las dos tendencias mutuamente opuestas, cada una de ellas se da y no se da. O sea que tenemos una verdadera contradicción o antinomia anidada en lo real. De eso Kant nos da cuenta, y cuando años después, en la crítica de la razón pura, en sus antinomias, vuelva a considerar la apariencia, lo que él considera apariencia de contradicción en las cosas, se aferrará a esa misma solución, que hay cantidades negativas en la realidad, pero sin contradicción. Justamente, de nuevo, porque se le ocultará esa constatación de que en la medida en que se da la una, no se da la otra. Bueno, dejo de lado ahora ese opúsculo, paso al único fundamento posible para demostrar la existencia de Dios. En él, Kant, por un lado, critica el argumento ontológico. El argumento ontológico de San Anselmo, que ustedes conocen, decía: afirmemos o neguemos la existencia por el principio de tercio excluso. Hay que afirmar o negar la existencia de aquello tal que nada mayor puede pensarse. Vamos, por hipótesis, va a ser como los argumentos por reducción al absurdo de la geometría. Ustedes han estudiado geometría y saben que cómo se demuestra el teorema de Pitágoras o cualquier otro, pues muy a menudo el razonamiento en geometría es partir de la negación, demostrar que de ahí se sigue un absurdo y por tanto concluir que esa negación es falsa y por tanto que lo que quería demostrarse es verdadero. Bueno, pues vamos a suponer, vamos a tomar como hipótesis que no existe aquello tal que nada mayor pueda pensarse. Si eso no existe, puede pensarse algo mayor, puede pensarse algo como eso, pero con existencia. Luego, aquello tal que nada mayor puede pensarse, si no existe, no es tal que nada mayor puede pensarse. Ahora bien, hay un axioma sobreentendido por San Anselmo, y es que aquello tal que nada mayor puede pensarse es tal que nada mayor puede pensarse. ¿Por qué? Bueno, pues esto San Anselmo no nos dice por qué. En realidad nadie a lo largo de la historia de la filosofía nos dice por qué, hasta llegar quizá a Meinong, Alexius Meinong, que es un filósofo alemán de finales del siglo XIX, comienzos del XX, contra el cual desarrollará Bertrand Russell una parte de su pensamiento, su teoría de las descripciones, que elaborará en su opúsculo On the Nutzung del año 1905. Meinong es un filósofo de lo que yo llamé en el pasado episodio la escuela austríaca, escuela suralemana, en torno a la fenomenología, a Brentano, a Husserl, Reinach. Y Meinong elabora una teoría de los objetos, distingue existencia, subsistencia, que bueno, claramente el círculo cuadrado no tiene existencia. Pero ¿por qué negarle subsistencia? Bueno, la teoría de Meinong ha dado lugar a muchísima controversia. En la filosofía analítica, Héctor Neri Castañeda, por ejemplo, escribió mucho, quizá hoy menos, pero en los años 70, 80 del pasado siglo había diversas interpretaciones se retomó
la controversia de Russell con Magnon, pero el filósofo que retomó las ideas de Magnon y las llevó a una elaboración filosófica extraordinaria, que merecería convertirlo en uno de los grandes filósofos del siglo XX, si no de la historia de la filosofía, fue mi difunto amigo y colega australiano Richard Rowley, que cambió su apellido como Richard Sylvan cuando contrajo su segundo matrimonio. Él y su nueva esposa decidieron de común acuerdo un nuevo apellido, lo cual en el orden jurídico anglosajón es posible, cambiar de apellido, y adoptó el apellido de Richard Sylvan y escribió una obra extraordinaria, pero vamos, de 1100 páginas, Exploring Magnon, Jungle and Beyond. Y Rowley, o Sylvan, configura su ontología o metafísica con una lógica para consistente y admite lo que yo esa formulación considero que es original suya, llama el principio de caracterización. Y es que el ente así o asá es un esquema axiomático. El ente así o asá es así o asá. Donde yo digo así o asá, pueden escribir ustedes lo que quieran, con tal que sintácticamente eso tenga sentido, eso tenga corrección sintáctica. Por tanto, el círculo cuadrado es un círculo cuadrado. Es un cuadrado redondo. El círculo cuadrado es un cuadrilátero redondo. Eso es verdad para Rowley o Sylvan. Eso es verdad, pero no tiene ni existencia. No por ello el círculo cuadrado tiene existencia, ni siquiera subsistencia, que es como un sucedáneo de la existencia. No tiene nada de eso. Nunca ha habido mayor divorcio entre verdad y existencia. Ese principio de caracterización ha sido, pero sin formularlo, como lo hace Sylvan, ha sido sobreentendido en la tradición filosófica, pero Leibniz le pone una condición, y es que donde he dicho así o asá, ese contenido sea posible. Entonces Leibniz retoma a través de Descartes el argumento ontológico. Bajo otra formulación, Descartes lo formula el ente cuya esencia envuelve la existencia, y si es un ente cuya esencia envuelve la existencia, es un ente existente, porque su esencia tiene su esencia, y si una de las notas de su esencia es la existencia, tiene la existencia. Leibniz va a poner un reparo, es decir, con tal que sea posible. Bueno, lo cual en la correspondencia entre Leibniz y Wolff da lugar a un problema. Wolff se da cuenta de que no hay cómo demostrar esa posibilidad de Dios, del concepto de Dios. Entonces Wolff acude a un rodeo, y es demostrar la existencia de Dios por el argumento teleológico como gran constructor del universo. Una vez demostrado, puesto que existe, es posible, y entonces aplica el argumento ontológico y prueba por el argumento ontológico su existencia. Pero, claro, bien, ha demostrado la existencia a partir de una premisa que es la existencia. Bueno, Wolff trata de solucionar eso diciendo que es una existencia con connotación diferente, dejémoslo. Kant en 1763 rechaza, siguiendo a Crusius, el argumento ontológico de Leibniz y Wolff, que quiere demostrar la existencia de Dios a partir del concepto de un ente cuya esencia envuelva la existencia.
Y dice, eso no es posible. En todo eso sigue Leibniz literalmente a Crucius. Eso no es posible porque la existencia no es un predicado real. La existencia es la posición. Los predicados reales, esenciales, son diferenciadores. Cuando decimos esa cortina es blanca, lo distinguimos de aquella otra que es amarilla, vemos una diferencia. Cuando ese árbol frutal es un manzano, lo distinguimos de aquel otro que es un peral, y conocer la esencia, poder atribuir propiedades a los entes es poder diferenciarlos a unos de otros. No así la existencia. La existencia nos sirve para diferenciar a algo de otro. Un billete de 10 euros posible no difiere de un billete real existente de 10 euros. El famoso ejemplo de Kant, 100 taleros reales son iguales a 100 taleros posibles. Bueno, para mí no. Yo con 100, bueno, con los taleros no podría comprar nada, pero con 100 euros reales puedo comprar algo y con 100 euros posibles no puedo. Bueno, yo creo que Kant, ni Crucius ni Kant llevan razón cuando distingo, por ejemplo, voy a distinguir el Gran Capitán de Don Quijote de la Mancha. Son dos personajes, caballeros, que tienen aventuras, que, que emprenden, acometen empresas, que combaten, y se distinguen en que uno de ellos fracasa y el otro tiene éxito, pero también en que el Gran Capitán existe y Don Quijote no. De manera que es una de las diferencias. Bueno, no es así, no es esa la opinión de Kant. Entonces Kant renuncia al argumento ontológico y sigue a Crucius distinguiendo la posibilidad real, efectiva, de la posibilidad meramente conceptual, y plantea lo siguiente. ¿Es posible que todo sea imposible? ¿Sería posible que todo fuera imposible? Sería posible que nada fuera posible. Si eso, una de dos, hablamos de posibilidad abstracta, conceptual, no, evidentemente no. Pero posibilidad concreta, posibilidad efectiva, sería concretamente, factiblemente posible que todo fuera imposible. O dicho de otro modo, que nada fuera posible. Para que eso fuera concretamente factible, concretamente posible, algo tiene que darle, que fundar esa posibilidad. Los entes contingentes no solo tienen una existencia con un fundamento determinante, sino que su mera posibilidad de existencia tiene también un fundamento determinante. No solo la existencia, sino también la posibilidad, no solo la actualidad, sino también la posibilidad de un ser contingente, de un ente contingente, tiene que tener un fundamento que la determine, que ha de ser algo existente. La posibilidad concreta de que todo fuera imposible solo puede venir, solo puede darse esa posibilidad concreta
siendo determinada por un fundamento existente. Si no hubiera nada, si no existiera nada, no habría fundamento para que todo fuera imposible, ni para nada. No habría fundamento determinante de nada. Y como es de nada, es de nada. Por tanto, no habría fundamento determinante de que todo fuera imposible. Por tanto, es una verdad necesaria. Como es imposible que todo sea imposible, es una verdad necesaria que algo existe. Pero si es una verdad necesaria que algo existe necesariamente. De necesariamente algo existe, se sigue para Kant. Hay que leer con muchísimo cuidado esa obra, porque el salto lo da casi imperceptiblemente. De necesariamente algo existe a algo necesariamente existe. Bueno, pues Kant, esto que el profesor que me introdujo en esta temática, que fue mi introductor a la filosofía, Juan José Rodríguez Rosado, en aquel curso tenía yo 17 años, del año 1962, y a él le parecía tan obviamente un non sequitur deducir de la existencia necesaria del ser, la existencia del ser necesario, que se había inventado una interpretación muy rebuscada e inventada de Kant, que bueno, yo no lo seguiré, era una interpretación alambicada y bueno, sin fundamento textual. El fundamento textual, releyendo la obra estos días, es clarísimo. Leibniz incurre en lo que el lógico inglés Peter Gage ha considerado el mayor sofisma o la mayor falacia argumentativa de la historia de la filosofía. Es el alcance, un error argumentativo sobre el alcance del cuantificador existencial, que Peter Gage ejemplifica con este ejemplo la diferencia entre todo inglés ama a una mujer su reina y todo inglés ama a una mujer su madre. Si utilizamos el simbolismo y el concepto del cuantificador existencial que descubrió o inventó Gottlob Frege a finales del siglo XIX, podemos distinguir el alcance del cuantificador existencial y universal para cualquier X, para cualquier inglés. Existe una mujer a la que él ama su madre, o bien al revés, colocar el cuantificador existencial delante con un alcance amplio, y entonces diremos, existe una mujer tal que para cualquier inglés, ese inglés ama a dicha mujer. El alcance del cuantificador. Bueno, pues aquí Kant incurre en ese paralogismo y deduce de necesariamente hay algo existente, hay algo necesariamente existente. Eso es muy claro, leyendo el texto. Ahora, es un error argumentativo que se debe justamente a que Kant carece del instrumental técnico, conceptual, que acuñará la lógica en el siglo XIX, con precursores como Gibbons, Boole, pero sobre todo con el gran desarrollo de Gottlob Frege. Kant dirá posteriormente en el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura en el año 87,
que la lógica no ha dado ni un paso adelante ni un paso atrás desde Aristóteles. Eso lo decía desde su ignorancia, desconocía la gran obra de los lógicos estoicos y tardomedievales renacentistas, pero todavía más desconocía porque no podía anticiparse a su tiempo los desarrollos posteriores de la lógica. Bueno, pues Kant piensa con el instrumental que tiene a mano y con él no tiene facultad, no tiene elementos para hacer este distingo entre que necesariamente exista algo y que algo necesariamente exista. Bueno, pues aquí dejamos su obra del año 63 y ya pasaremos, no voy a hablar de la disertación del año 70, me la salto, no deja de ser una obra de compromiso y de transición, y saltaré 18 años a 1781, la publicación de la Crítica de la Razón Pura.